Hola queridos espectadores, les deseo un día lleno de paz y de mucha energía. Pero ahora imaginen esta situación. Alex acaba de bajar del coche cuando de repente ve a un hombre desconocido vestido con una elegancia impecable salir de la granja de Tuna. Los pasos de aquel hombre eran tranquilos, pero en la mirada de Alex surgieron de golpe miles de preguntas. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué sale de la casa de Tuna? ¿Qué relación hay entre ellos que yo nunca he sabido? El corazón de Alex latía con fuerza entre la ansiedad y los celos. Su mente se llenaba de miedo. ¿Estará Tuna escondiendo un secreto? ¿O todo será solo un malentendido cruel capaz de tambalear el amor que apenas empezaba a nacer? En ese instante nosotros también nos preguntamos si fueras tú frente a esa escena. ¿Elegirías confiar o dejarías que la duda lo arrasara todo? No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos momentos llenos de emoción, donde un amor dulce puede transformarse en malentendido y una simple mirada puede sacudir el corazón. La mañana tranquila comenzó con el canto alegre de los pájaros en el jardín, mientras los rayos dorados del sol se colaban por la ventana e iluminaban suavemente cada rincón de la amplia casa. En la sala, Alex ya estaba despierto desde muy temprano. Frente a él había pilas de expedientes y gruesas tablas de cifras. Cada número, cada detalle era revisado con minuciosidad. El próximo pedido de exportación era un negocio importante, y Alex, con su carácter siempre cuidadoso, no se permitía cometer ni el más mínimo error. En medio del silencio, la puerta se abrió suavemente. Su madre apareció con un aire amable, aunque con una mirada atenta. Se sentó a su lado y con una sonrisa cálida le dijo: «Hijo, ocupado desde tan temprano. Pero me da la impresión de que últimamente el trabajo ya no es lo único que ocupa tus pensamientos, ¿verdad?». Alex sonrió y dejó los papeles a un lado. Charlaron un rato hasta que de repente ella mencionó a Tuna y al pequeño Henry. En sus ojos brillaba un toque de curiosidad y de ternura. ¿Acaso estás pensando mucho en ellos dos? Entonces, ¿a dónde vas hoy? Con voz firme y la mirada decidida, Alex respondió: «Hoy pasaré por la vieja carpintería, la que la empresa dejó de usar hace un tiempo, y después quiero llevarle a Tuna un regalo. Un teléfono para que le sea más fácil comunicarse. Y para que aunque yo viaje lejos por trabajo siempre pueda escuchar su voz». Alex se levantó y salió hacia el coche. El motor arrancó y el vehículo partió de la mansión rumbo al taller. La puerta oxidada del lugar se abrió y reveló un espacio cubierto de polvo. Sin embargo, todo seguía sorprendentemente ordenado, estanterías alineadas y restos de madera quietos, como si guardaran la memoria de la época dorada de la empresa. Alex caminó despacio revisando y pensando en cómo darle un nuevo uso. De pronto recordó a un viejo amigo y socio que buscaba alquilar un local. Sin dudarlo, sacó su teléfono y marcó. Al otro lado una voz entusiasta respondió: «Alex, de verdad tienes un taller en alquiler. Me viene perfecto. Tú sabes, después de tantos años trabajando juntos, esta vez no lo dudaré». Con solo una llamada, la confianza construida a lo largo de la amistad resolvió el asunto. Alex asintió satisfecho, un problema menos. Al salir del taller, volvió a su meta principal del día: visitar a Tuna y al pequeño Henry. Condujo por el camino del pueblo rodeado de un paisaje que tranquilizaba el alma. Las flores silvestres se abrían bajo el sol de la mañana, los arrozales se extendían verdes hasta el horizonte, y a lo lejos los campesinos trabajaban con paciencia. Todo el entorno parecía pintar un cuadro de paz en contraste con el ritmo agitado de la ciudad. Alex sonrió. En su mente aparecieron la dulzura de Tuna y la inocencia de Henry. Su mano, casi sin pensarlo, rozó el bolsillo donde guardaba el teléfono, un regalo pequeño pero cargado con un gran deseo: estar más cerca, mantenerse conectado y convertirse en parte de la vida de ellos. El coche se acercó poco a poco a la entrada de la granja. La brisa movía suavemente los árboles del camino. Alex respiró hondo. En su interior la emoción y la expectativa crecían.
Estaba convencido de que ese día sería especial. Lo que él aún no sabía era que detrás de aquella calma lo esperaban pruebas silenciosas que pronto pondrían todo a prueba. Apenas sus pasos tocaron el camino familiar, la mirada de Alex se detuvo de golpe. Frente a él, un hombre vestido con traje impecable salía de la casa de Tuna. Caminaba con calma, con porte educado y llevaba en la mano un maletín de cuero. En ese instante, el corazón de Alex pareció detenerse. Una avalancha de pensamientos lo invadió. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué estaba en la casa de Tuna? ¿Qué relación existe entre ellos que yo nunca supe? ¿Me he perdido algo todo este tiempo? Cada pregunta era como una punzada en su corazón. Aunque por fuera intentaba mantener la calma, sus pasos se volvieron pesados como si entrara en medio de una tormenta invisible. Cuando el hombre cruzó la puerta del jardín y se alejó, Alex respiró hondo y avanzó. Tratando de recuperar la serenidad, levantó la voz. «¿Tuna?» Dentro de la casa, Tuna estaba arrullando al pequeño Henry. Al escuchar su voz, salió rápidamente. Su rostro mostraba algo de cansancio, pero lo recibió con una sonrisa sincera. Lo invitó a sentarse en la mesa de bambú del patio donde tantas veces habían conversado. Colocó un vaso de agua fresca frente a él, pero Alex apenas podía tragar. Su mirada seguía fija en la entrada donde aquel hombre había desaparecido. Ya sin poder contenerse, preguntó en voz baja. «Ese hombre de hace un momento, ¿quién era Tuna?» Ella se sorprendió un instante y luego sonrió con dulzura. «Es alguien que me ayudó mucho en el pasado. Fue él quien me llevó a casa de la señora Tang cuando estaba en dificultades. Solo es un benefactor nada más». Al escucharla, los pensamientos confusos en la mente de Alex se disiparon. Su corazón se calmó y una sensación de alivio lo envolvió. Asintió y sonrió suavemente. «Ya veo. Si te ayudó tanto, quizá lo justo habría sido invitarlo a quedarse a comer». Tuna sonrió también con una mirada llena de sinceridad. «Me hubiera gustado, pero dijo que tenía trabajo en la empresa y debía irse de inmediato». En ese momento la atmósfera recuperó su paz habitual. El canto de los pájaros, el murmullo del viento entre los árboles y la sonrisa serena de Tuna le devolvieron la calma a Alex. Aunque en lo más profundo seguía latiendo una pequeña sombra de inquietud. Después de conversar con Tuna en el patio de bambú, Alex de pronto preguntó por el pequeño Henry. Su mirada reflejaba una ternura especial. «¿Dónde está Henry? Me gustaría verlo un momento». Tuna sonrió suavemente. «Está durmiendo dentro. Si quieres podemos entrar, pero despacio, no vaya a despertarse». Ambos entraron en la casa sencilla. En el silencio del lugar, Henry dormía tranquilo en su pequeña cama, con la respiración pausada y el rostro inocente sumido en un sueño profundo. Alex se quedó de pie observando al niño. En ese instante, todas las presiones y responsabilidades de un CEO parecieron desvanecerse. Lo invadió una paz nueva acompañada del deseo de proteger. Una sonrisa leve se dibujó en sus labios sin que él mismo lo notara. Tuna a su lado lo miraba en silencio. Veía claramente el cambio en los ojos de Alex. Ya no eran fríos ni distantes, sino llenos de una alegría sincera. El corazón de ella también se estremeció, difícil de ocultar. Se sentaron junto a Henry. De repente Alex se volvió hacia ella con voz cálida y un matiz de misterio. «Tuna, cierra los ojos. Tengo un regalo para ti». Ella dudó un instante, pero accedió. Cerró los ojos con las pestañas temblorosas y el corazón lleno de preguntas. ¿Qué pretende hacer? Alex sacó lentamente de su bolsillo una pequeña caja. Dentro, un teléfono nuevo, elegante y sencillo. Lo colocó en las manos de Tuna y dijo con sinceridad: «Ya puedes abrir los ojos». Ella los abrió y quedó sorprendida. Miró el regalo sin poder ocultar la emoción. «¿Por qué me das esto?». Alex sonrió con dulzura y profundidad. «Quiero que tengas un teléfono para que sea más fácil hablar conmigo. Para que cuando esté de viaje pueda escuchar tu voz. Y saber que tú y Henry están bien». Las palabras simples pero sentidas tocaron el corazón de Tuna.
Sus mejillas se sonrojaron y bajó la mirada con timidez. Entre los dos se creó un silencio dulce. El tiempo parecía detenerse en aquella casa. El viento suave del jardín, la respiración tranquila de Henry, todo sonaba como una melodía serena. Entonces Alex se inclinó y depositó un beso en la frente de Tuna. No fue apresurado ni exagerado, solo una confirmación silenciosa. Quería estar a su lado, ser un apoyo para ella y su hijo. Tuna tembló levemente con el corazón desbocado. Al alzar la vista, encontró los ojos de Alex fijos en ella, profundos y llenos de cariño. En ese instante, el mundo entero pareció detenerse. Una familia pequeña, un sueño sencillo pero cálido, estaba justo frente a ellos. ¿Pero podría durar esta paz? ¿O aún quedaban tormentas esperando para poner a prueba ese amor naciente? Queridos amigos, acabamos de presenciar un momento muy especial. Alex no solo le dio un regalo a Tuna, sino que también le dejó un beso suave en la frente. Pero la pregunta es, ¿qué significa realmente ese beso? ¿Es una confirmación clara de que Alex ya ha entregado todo su corazón a Tuna? ¿O simplemente fue un impulso, una emoción repentina al ver la calidez de madre e hijo en la tranquilidad de la granja? Y luego está el regalo, un teléfono que a primera vista parece algo sencillo. Sin embargo, detrás de él está el deseo de mantenerse cerca, de escuchar la voz de Tuna cada vez que él tenga que viajar por trabajo. ¿Será este el inicio de un amor más profundo o solo un gesto galante de un hombre que quiere mostrar interés? Ahora pongámonos en el lugar de Tuna. Si fueras ella, ¿qué sentirías? ¿Te emocionarías con su sinceridad o seguirías con cautela por las heridas del pasado que aún no han sanado? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Cada aporte de ustedes es valioso porque ayuda a que esta historia de amor cobre vida. Y no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse las próximas sorpresas que traerá esta historia. Anh hít sâu rồi chậm rãi đóng chiếc hộp nhẫn lại, cất nó vào túi quần. Bàn tay anh siết chặt nhưng ánh mắt đã đầy quyết tâm. Alex bước ra khỏi xe, khởi động động cơ. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi trang trại, để lại sau lưng khoảng sân yên ắng và chiếc bàn tre dưới bóng cây, nơi câu nói anh đồng ý làm vợ em nhé sẽ vẫn chưa được cất lên. Con đường trở về thành phố hôm nay dài hơn mọi khi. Bầu trời nhuộm màu cam đỏ của hoàng hôn. Những hàng cây lùi gần phía sau, nhưng trong lòng Alex hình bóng tự na vẫn hiện rõ, cùng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh chưa kịp trao. Huy cài báo thức 40 kêu